Amados hermanos, en el vídeo de hoy exploraremos un tema profundamente arraigado en la tradición cristiana, la vida y los misterios que rodean a la Santísima Virgen María. Compartiremos con ustedes hechos que, a menudo, permanecen desconocidos o son poco mencionados a lo largo de la historia. Estos acontecimientos, narrados en las Sagradas Escrituras o preservados por la tradición, revelan el papel único de la Madre de Jesús en el plan de salvación de Dios. María ocupa un lugar central en el cristianismo, desempeñando un papel esencial en las páginas del Nuevo Testamento. Es presentada como una mujer de fe inquebrantable, humildad ejemplar y una valentía extraordinaria. Su disposición para aceptar el llamado divino y dar a luz a Jesús, el Hijo de Dios, la convierte en un símbolo de obediencia y devoción. Al consagrar su vida a los designios del Señor, María se transforma en un modelo de entrega y servicio para todos los creyentes. También abordaremos un aspecto menos conocido, pero igualmente significativo, su tránsito, conocido como la dormición de María. Este acontecimiento, envuelto en misterio, ha sido objeto de profundas reflexiones y celebraciones litúrgicas, analizado por grandes teólogos y estudiosos de la fe cristiana. Comprender este momento fortalece las verdades de nuestra fe e inspira una mayor devoción hacia aquella que fue elegida por Dios para un propósito tan sublime. Acompáñennos en este camino de descubrimiento y reflexión mientras profundizamos en los misterios y la grandeza de la vida de la Virgen María, una figura que sigue iluminando el sendero de la fe para millones de personas en todo el mundo. Entonces, abre tu corazón y acompáñanos en esta jornada para descubrir más sobre la vida de María. ¿Y por qué no comenzar con el significado de su nombre? Al fin y al cabo, los nombres que llevamos son fundamentales en la construcción de nuestra identidad, moldeando la forma en que somos percibidos y recordados. A menudo, no nos detenemos a reflexionar sobre esto, pero los nombres tienen un peso simbólico, histórico y espiritual. Y con María, la Madre de Jesús, no podría ser diferente. El origen del nombre María se remonta al arameo, una lengua semítica ampliamente hablada en el Medio Oriente hace miles de años. La forma hebrea del nombre, Miriam, encierra significados profundos como elevada, amada o querida. Con el tiempo, este nombre evolucionó hasta la versión helenizada que conocemos hoy, María. Curiosamente, algunos estudiosos de la Biblia han identificado en el prefijo mar de María una conexión con el mar. San Jerónimo, al traducir el nombre al latín, utilizó el término Stilla Maris, que significa gota del mar. Más tarde, este título se adaptó a Stella Maris, o Estrella del Mar, uno de los títulos más conocidos de la Virgen María. Este título refleja su papel como guía espiritual, una estrella que ilumina el camino hacia Cristo. Otro aspecto notable de María, que a menudo pasa desapercibido, es su conexión con la descendencia del rey David. Esta ascendencia es de vital importancia, ya que cumple las antiguas profecías mesiánicas que afirmaban que el Salvador vendría de la casa de David. Aunque esta descendencia generalmente se atribuye a San José, María también comparte esta línea genealógica, reforzando su papel central en el plan de salvación divina. Estos detalles enriquecen aún más nuestra comprensión de quién fue María y cómo Dios, en su infinita sabiduría, preparó cada aspecto de su vida para cumplir las promesas hechas a la humanidad. Que podamos, cada día, aprender de su ejemplo de humildad, fe y entrega total a los designios divinos. El rey David, figura central en la historia de Israel, recibió de Dios una promesa grandiosa, que uno de sus descendientes establecería un reino eterno. María, como parte de esta linaje,
desempeñó un papel esencial en el cumplimiento de esa profecía al dar a luz a Jesús, el Rey de Reyes, cuyo reino trasciende lo físico y se establece como espiritual y eterno. En el Evangelio de Mateo, encontramos la genealogía de Jesús trazada a través de la línea real de Salomón, heredero directo del trono de David. Por otro lado, en el Evangelio de Lucas, la genealogía presenta una perspectiva diferente, conectando a Jesús con David a través de Natán, otro de los hijos del rey. Esta doble perspectiva revela la profundidad del cumplimiento de las promesas divinas y la riqueza de la herencia espiritual de Jesús. Algunas interpretaciones sugieren, incluso, que el registro genealógico de Lucas refleja la línea de María. En este contexto, Elí, mencionado como el padre de José, sería en realidad su suegro, lo que indicaría que la descendencia de David también se transmite a través de María. Esta visión refuerza el papel único de María en la historia de la salvación, ya que por medio de ella las promesas hechas a David alcanzan su plenitud en Cristo. Estos detalles, cuidadosamente preservados en las Escrituras, muestran cómo Dios orquestó cada aspecto de la historia de Jesús para cumplir las antiguas profecías. María, con su fe inquebrantable y su conexión con la casa de David, contribuyó de manera única a que el plan divino de redención se hiciera realidad. Que esta reflexión nos inspire a confiar plenamente en los planes de Dios y a reconocer la profundidad de la herencia espiritual que hemos recibido por medio de Cristo. Según la tradición judía, cuando no había hijos varones, la genealogía podía ser registrada a nombre de una hija, asegurando así la continuidad del linaje familiar. Esta práctica cultural nos ayuda a entender cómo la genealogía de Jesús incluye a María, reforzando su papel en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Al hablar de la relación entre José y María, es interesante observar las características del rito matrimonial judío de aquella época, que se dividía en al menos 3 etapas: el compromiso, la ceremonia de matrimonio y la consumación. El compromiso era un contrato legal establecido entre el novio y el padre de la novia, en el que se definían los términos del matrimonio. Este acuerdo incluía el dote, una suma de dinero o bienes que el novio ofrecía a la familia de la novia. Aunque esto pueda parecer extraño desde una perspectiva moderna, el dote era un elemento esencial del contrato matrimonial. Representaba el compromiso financiero del novio hacia la familia de la novia y, al mismo tiempo, actuaba como una forma de protección para ella, garantizando su sustento en caso de divorcio o viudez. La ceremonia matrimonial se llevaba a cabo bajo la jupá, un dosel nupcial que simbolizaba el nuevo hogar de la pareja. Este momento estaba lleno de bendiciones y rituales que destacaban la importancia espiritual y comunitaria de la unión. Después del matrimonio, era común que los recién casados vivieran con la familia del novio. Este arreglo tenía implicaciones prácticas, ya que la familia de la novia perdía su contribución en las labores domésticas o en los negocios familiares. Por esta razón, el dote también se veía como una forma de compensación económica, reconociendo el impacto de la ausencia de la novia en la dinámica familiar. Estos costumbres nos ayudan a comprender el contexto en el que vivían María y José, revelando el equilibrio entre las tradiciones culturales, las responsabilidades familiares y los compromisos espirituales. La profundidad de esta historia nos permite apreciar cómo Dios eligió a una pareja humilde, pero firme en la fe, para recibir y cuidar a su hijo en un contexto cargado de significado cultural y espiritual. Mientras la familia del esposo ganaba una nueva integrante con el acuerdo matrimonial, la pareja quedaba formalmente comprometida, aunque el matrimonio no se consumaba de inmediato. Era común que hubiera un periodo de espera,
durante el cual el esposo preparaba el hogar y las condiciones necesarias para recibir a su esposa. Este intervalo simbolizaba responsabilidad y compromiso, permitiendo que ambos se prepararan para la vida en común. La edad de los novios en aquella época es un aspecto que hoy podría sorprendernos. Aunque no se conoce con exactitud la edad de María y José al asumir este compromiso, se cree que eran bastante jóvenes. Para las mujeres, la edad solía estar vinculada a la capacidad biológica de tener hijos, generalmente después de la pubertad. Para los hombres, la referencia era la capacidad de trabajar y sostener una familia, lo que situaba su edad más hacia el final de la adolescencia. A pesar de su juventud, María recibió una misión única e incomparable: ser la madre del Salvador. Esta misión, la más trascendental de la historia de la humanidad, le fue revelada de manera extraordinaria. El ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciarle que concebiría un hijo por el poder del Espíritu Santo, como se relata en el Evangelio de Lucas 1, 26-38. Ante la grandeza y lo inesperado del mensaje, María respondió con humildad y fe. Sus palabras: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», Lucas 1:38, resuenan como un profundo ejemplo de obediencia a la voluntad divina. Esa aceptación incondicional no solo marcó el inicio de la historia de la salvación, sino que también reveló el corazón de María, una joven llena de valentía, entrega y una confianza inquebrantable en Dios. Este episodio, conocido como la Anunciación, es uno de los momentos más emblemáticos de las Escrituras, mostrando cómo Dios elige a los humildes y los prepara para grandes propósitos. María, a pesar de su juventud, aceptó con gracia la misión de traer al mundo a aquel que sería la luz para toda la humanidad. Que podamos, como ella, abrir nuestros corazones a los llamados de Dios, incluso cuando nos parezcan grandiosos o desafiantes. Este evento ocurrió en un momento crucial en la vida de María y José, cuando ya habían formalizado su compromiso matrimonial, pero aún no habían consumado la unión, como era tradicional en el matrimonio judío. Ambos, fieles a las leyes divinas, permanecían castos, guardando su pureza mientras esperaban el tiempo señalado. Por ello, no sorprende que José se sintiera profundamente perturbado al conocer el embarazo de María. Su reacción no surgió de una desconfianza hacia la integridad de su prometida, sino del temor a las posibles reacciones de la comunidad y la inseguridad de comprender el papel que le correspondía en el grandioso plan divino. En su humildad, José llegó a considerar abandonarla en secreto para protegerla de juicios y posibles castigos. Sin embargo, como relata el Evangelio de Mateo 1, 18-25, Dios intervino de manera extraordinaria. Un ángel se apareció a José en un sueño y le reveló la verdad celestial: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Al despertar, José, movido por la fe y la obediencia, acogió a María como su esposa y asumió con honor el papel de padre adoptivo de Jesús. Su decisión fue un acto de valentía y entrega, demostrando una confianza absoluta en los planes de Dios. José es celebrado hasta hoy como un modelo de humildad y servicio al Señor. Nos enseña que, incluso en las situaciones más incomprensibles y desafiantes, es posible confiar y avanzar, poniéndose al servicio del propósito divino. Su disposición para aceptar la voluntad de Dios y proteger a su familia nos inspira a ser instrumentos de amor y fe, incluso ante los misterios que no podemos comprender plenamente. La unión de José y María, cimentada en la obediencia y el amor al Creador,
subraya la importancia de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Así como José aceptó el llamado de ser el protector de Jesús, que también podamos acoger los propósitos de Dios para nuestras vidas con valentía, humildad y fe. Tras la Anunciación, el siguiente momento significativo que involucra a la Virgen María en las Escrituras es su visita a su prima Santa Isabel, uno de los episodios más hermosos y conmovedores del Nuevo Testamento. María, llena de gozo y movida por el Espíritu Santo, emprendió con prontitud el camino hacia las montañas de Judea para visitar a su pariente, quien también había recibido un milagro de Dios, la concepción de Juan Bautista, el precursor de Jesús y el último profeta que anunciaría la llegada del Mesías. Al llegar y saludar a Isabel, ocurrió algo extraordinario. El niño en el vientre de Isabel saltó de alegría, y ella, llena del Espíritu Santo, exclamó con júbilo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1:42. Estas palabras, que hoy forman parte de la oración del Ave María, resaltan la importancia de María en el plan divino. Isabel, reconociendo su misión única, la honró como la Madre de mi Señor y elogió su fe inquebrantable al aceptar el llamado de Dios. María, en respuesta, entonó un canto de alabanza inigualable, lleno de profundidad espiritual y gratitud, conocido como el Magnificat. Este himno, registrado en Lucas 1, 46-55, proclama: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva». Lucas 1, 46-48. En él, María celebra la infinita misericordia de Dios, que se extiende de generación en generación sobre quienes lo temen, y declara cómo el Señor exalta a los humildes, derriba a los poderosos y sacia a los hambrientos mientras despide a los ricos con las manos vacías. El Magnificat es un testimonio de la confianza y la fe absoluta de María en los planes de Dios. A pesar de la inmensa responsabilidad que había aceptado, responde con alegría y humildad, mostrando su disposición a ser un instrumento de la voluntad divina. Este episodio subraya su ejemplo como modelo de obediencia, entrega y fe incondicional. La visita de María a Isabel nos enseña la importancia de compartir nuestra fe y reconocer juntos las maravillas de Dios. Este encuentro es un recordatorio de amor, comunión y gratitud, y nos inspira a vivir con confianza en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que este momento emblemático nos motive a celebrar las bendiciones de Dios en nuestras vidas y a ser portadores de su amor y misericordia al mundo. El próximo evento notable que involucra a la Virgen María es el nacimiento de Jesús, uno de los momentos más significativos en la historia cristiana. Según el Evangelio de Lucas, mientras María estaba embarazada, el emperador romano César Augusto decretó un censo que requería que todos se registraran en sus lugares de origen. José, siendo de la casa y familia de David, tuvo que viajar a Belén acompañado de María, quien estaba a punto de dar a luz. Al llegar, no encontraron lugar en la posada, por lo que María dio a luz a su hijo en un pesebre, en un ambiente humilde y sencillo. El niño fue llamado Jesús, conforme lo había indicado el ángel a José antes de su nacimiento, Mateo 1:21. El nacimiento de Jesús refleja la humildad de Dios y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. A pesar de la simplicidad del entorno, este momento marcó el inicio de la redención para la humanidad. En un mundo que esperaba al Mesías en un contexto de grandeza terrenal, Jesús llegó en medio de la humildad, demostrando que la grandeza de Dios trasciende lo material y se manifiesta en el servicio y el amor. Otro evento de gran importancia tras el nacimiento de Jesús es la visita de los magos de Oriente, como se relata en el Evangelio de Mateo.
Estos sabios, expertos en astronomía y profecías, fueron guiados por una estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Llegaron a Jerusalén preguntando por el lugar de su nacimiento, lo que alarmó al rey Herodes. Al consultar con los sacerdotes y escribas, Herodes supo que las escrituras señalaban a Belén como el lugar donde debía nacer el Mesías. Disimulando sus intenciones, pidió a los magos que lo informaran una vez encontraran al niño, con el pretexto de adorarlo. Guiados nuevamente por la estrella, los magos llegaron a Belén y encontraron al niño Jesús junto a María. Al verlo, se postraron y lo adoraron, ofreciéndole regalos simbólicos, oro, que representa su realeza, incienso, que señala su divinidad, y mirra, que profetiza su sufrimiento y muerte. Estos obsequios destacaban la identidad única de Jesús como Rey, Dios y Salvador. Advertidos en sueños de no regresar a Herodes, los magos regresaron a sus tierras por otro camino, protegiendo así al niño de los planes malvados del rey. Este episodio resalta la providencia divina que protegió a Jesús desde su nacimiento y la universalidad de su misión, pues los magos, siendo gentiles, simbolizan a todas las naciones que vendrían a reconocerlo como el Salvador. La visita de los magos también señala la intervención de Dios en los momentos clave de la historia de la salvación. A través de ellos, se cumple la profecía de que el Mesías sería luz para las naciones y que su reino trascendería fronteras y culturas, trayendo esperanza a toda la humanidad. Este evento nos invita a imitar la humildad de los magos al buscar, reconocer y adorar a Jesús como el verdadero Rey de nuestras vidas. Después de la visita de los Reyes Magos, que tradicionalmente son considerados tres debido a los tres regalos, oro, incienso y mirra, se establecieron los nombres de Gaspar, Melchor y Baltazar, aunque el Evangelio no especifica el número ni los nombres exactos de los sabios del Oriente. Esta tradición se consolidó con el tiempo, destacando la importancia de estos sabios que, al seguir la estrella de Belén, reconocieron al Salvador en su más tierna infancia. De acuerdo con la ley judía, José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo, tal como era costumbre para todos los hijos primogénitos. En el Evangelio de Lucas, se nos narra cómo viajaron a Jerusalén para cumplir con este mandato sagrado. Allí, encontraron a Simeón, un hombre justo y devoto que había sido informado por el Espíritu Santo que no moriría sin antes ver al Mesías. Al tomar al niño en sus brazos, Simeón proclamó que Jesús sería la luz para iluminar a las naciones y la gloria del pueblo de Israel. Sin embargo, también anunció a María que una espada atravesaría su alma, prefigurando el dolor que ella sentiría cuando su hijo fuera crucificado. Este episodio marca el reconocimiento de Jesús como el Mesías por parte de alguien fuera de la familia, subrayando la universalidad de la salvación que él traería al mundo. Al mismo tiempo, comienza a preparar a María para los momentos de sufrimiento que viviría como madre del Salvador. Poco después de esta revelación, el Evangelio de Mateo nos presenta la tragedia del masacre de los inocentes, un acto cruel ordenado por el rey Herodes. Temiendo perder su trono ante el recién nacido, rey de los judíos, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Este evento es considerado por los cristianos como el primer martirio, pues esos niños fueron los primeros en morir por Cristo. Para proteger a Jesús, el plan divino se manifestó nuevamente por medio de un ángel, quien se apareció a José en un sueño y lo instruyó a huir hacia Egipto con María y Jesús. El ángel le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto». José, siempre obediente a la voluntad de Dios, despertó a María, y juntos partieron al exilio, donde permanecerían hasta la muerte de Herodes.
Esta huida a Egipto no solo preservó la vida de Jesús, sino que también cumplió las profecías de que el Mesías atravesaría dificultades desde su nacimiento, recordando así la experiencia del pueblo de Israel, que también había ido a Egipto en el pasado. Este momento de huida a Egipto simboliza la protección divina sobre el Mesías, incluso en los momentos más desafiantes, y resalta que, desde su nacimiento, Jesús estuvo siempre dentro del plan divino, guiado y protegido por Dios, para cumplir su misión salvadora. Uno de los episodios más significativos de la infancia de Jesús, presenciado por María, es la pérdida y el reencuentro de Jesús en el templo, cuando él tenía alrededor de 12 años. Este relato se encuentra en el Evangelio de Lucas 2, 41-50. Durante el viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, María y José, después de los días festivos, iniciaron el regreso a Nazaret. Sin embargo, sin darse cuenta, Jesús se quedó atrás y permaneció en Jerusalén. Cuando notaron su ausencia, comenzaron a buscarlo entre sus familiares y amigos, pero no lo encontraron. Después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados por su comprensión y respuestas. María, preocupada, le preguntó a Jesús por qué los había tratado de esa manera, y Jesús respondió con una frase reveladora: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Este pasaje es de gran importancia, ya que es la primera vez que Jesús se refiere a Dios como Padre, lo que simboliza el comienzo de la comprensión de su identidad divina y la relación única que él tenía con Dios. Además, esta es la última mención directa de José en el Evangelio, lo que lleva a muchos estudiosos a concluir que, probablemente, José había fallecido antes del inicio de la vida pública de Jesús, posiblemente para que la paternidad humana de Jesús no se confundiera con su paternidad divina. Aunque José ya no se menciona después de este episodio, su rol como padre adoptivo de Jesús sigue siendo fundamental. Él fue una figura clave en la vida de Jesús, siendo su proveedor, educador y modelo de virtud. La humildad y obediencia de José, al seguir la voluntad divina y cuidar a Jesús, el Hijo de Dios, ofrecen un ejemplo admirable para todos los cristianos. José, en su obediencia a Dios y dedicación a su familia, mostró el verdadero significado de ser un padre conforme al corazón de Dios, enseñándonos el valor de la rectitud, la humildad y el compromiso con el plan divino. Este mensaje destaca la importancia de la obediencia a Dios y cómo debemos vivir como testigos de su amor y propósito, al igual que José, quien, con humildad y fe, aceptó ser el padre adoptivo del Salvador. La presencia de María en momentos clave de la vida pública de Jesús, especialmente en las bodas de Caná y en la crucifixión, resalta el papel único y fundamental que ella desempeña en la historia de la salvación. Bodas de Caná. El primer milagro de Jesús, como lo relata el Evangelio de Juan 2, 1-11, ocurrió en las bodas de Caná. Cuando el vino se acabó, lo que representaba una gran vergüenza para los novios y sus familias, María intercedió ante Jesús para que algo se hiciera. Ella conocía la capacidad de su hijo, aunque Jesús inicialmente respondió que aún no era su hora, confiaba plenamente en su bondad. María instruyó a los sirvientes a hacer todo lo que Jesús les pidiera. La intervención de María no fue solo un ruego, sino un acto de fe en la misión divina de Jesús. Al transformar el agua en vino, Jesús reveló su poder, y el mayordomo del banquete quedó impresionado por la calidad del vino, destacando que lo mejor se había guardado para el final. Este milagro no solo revela el poder de Jesús,
sino también el rol de María como intercesora, mediadora entre los seres humanos y el poder divino. La crucifixión y el papel de María como Madre de la Iglesia. Durante la crucifixión de Jesús, María estuvo presente en el Calvario, sufriendo junto a su Hijo. Su dolor fue inmenso, pero ella permaneció firme, compartiendo la agonía espiritual y emocional de Cristo. Cumpliendo la profecía de Simeón, quien le había dicho que una espada atravesaría su alma, Lucas 2:35, María vivió esa pena profundamente. La crucifixión no fue solo un sufrimiento físico para Jesús, sino también un sacrificio espiritual para redimir los pecados de la humanidad, algo que María, como madre, compartió de manera incomparable. En el momento crucial de la crucifixión, Jesús, al mirar a su madre, le confió la responsabilidad de ser madre de todos los cristianos. Al decirle a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo Juan, ahí tienes a tu madre, él estableció a María como madre de la Iglesia, un título de enorme significado para los cristianos, especialmente para los católicos, que la ven como protectora y guía espiritual. María en el cenáculo y la Asunción. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María estuvo presente en el cenáculo, esperando la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, María, como parte de la comunidad cristiana, recibió el Espíritu Santo y fue fortalecida para cumplir su misión como Madre de la Iglesia. Su presencia en este evento crucial refleja su continuidad como fuente de apoyo y orientación para los cristianos. La tradición católica sostiene que, tras su muerte, María fue asumida al cielo en cuerpo y alma, un evento celebrado en el dogma de la Asunción, proclamado por el Papa Pío XII en 1950. La Asunción de María no solo es una exaltación de su santidad, sino también una confirmación de su cercanía a Jesús y su participación en la gloria eterna de Dios. Este evento es visto como una transición especial, una dormición, donde María, en su pureza y santidad, fue llevada al cielo para estar eternamente con su Hijo. Conclusión. María, Madre de Jesús, desempeñó un papel central en la vida y misión de Cristo, desde su intercesión en las bodas de Caná hasta su presencia al pie de la cruz. Ella sigue siendo una figura de inspiración, fe e intercesión para los cristianos en todo el mundo. Su rol como Madre de la Iglesia es reconocido y celebrado, y su asunción al cielo es un símbolo de su santidad y unión eterna con Dios. Como Madre de todos los cristianos, ella sigue siendo una intercesora poderosa, siempre dispuesta a velar por aquellos que invocan su ayuda. ¡Ay, Nuestra Señora, vela por nosotros!